Bueno, muy buenos días para todos, espero se encuentren muy bien, que estos tiempos de cuarentena los estén llevando de la mejor manera. No tuvimos clase la semana pasada porque me encontraba en labores administrativas, entonces por eso no tuvimos clases. Sin embargo, pues el profe Sergio ahí me realizó el apoyo, ¿vale? No obstante, pues me parece preocupante que la última vez que hablamos acerca del tema del PREDICFES, quedamos en que iban a presentar ustedes los PREDICFES muy juiciosos. Y si me permiten compartir pantalla un momentico, les puedo mostrar que hasta el momento, hasta las 7:50 que revisé, solamente 2 personas habían entregado el tema del PREDICFES de que se habilitó a las 7 de la mañana. Entonces, pues aún siguen solamente esas 2 personas que son Poloche y Loren, son los únicos que han entregado. Entonces, pues hoy de nuevo no puedo hacer retroalimentación, pues porque sería darles las respuestas a ustedes y simplemente ustedes no están cumpliendo con el proceso. Entonces, pues me parece preocupante porque creo que una de las solicitudes fue que hiciéramos la retroalimentación de los PREDICFES, pero pues ¿cómo la hago si solamente 2 personas saben de qué les estoy hablando? Entonces, pues para mí eso es supremamente complicado, es muy complejo realizarlo de esa forma. Entonces, por favor, espero que el lunes dentro de 15 días, pues ustedes cumplan con su PREDICFES para yo poder hacer la retroalimentación. No hablo de este lunes en 8 porque ustedes ya sabrán que es festivo, entonces por eso no lo hablo. Pero de este lunes en 15, pues espero todos realicen su PREDICFES, ¿listo? No olviden que los días jueves tenemos simulacro, pero ese simulacro es una nota normal. Ese es completamente obligatorio presentarlo. Entonces, pues ya es, digamos que ya lo dejo a la conciencia de cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta, lo tengan presente y pues que después no tengamos malos entendidos. En el momento son las 8:07 y solamente tengo 12 personas conectadas del grado 11, me hacen falta 9 estudiantes, entonces pues también como para que lo vayan teniendo en cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. La plataforma se les habilitó hace 20 minutos se les habilitó la plataforma, donde vamos a tener eh, una clase para aprender a identificar los grupos funcionales desde la química orgánica, que es, digamos que uno de los puntos que más nos mata cuando ustedes vayan a llegar a la prueba de estado. Entonces, por favor, tomen apuntes, porque la idea es que ustedes desarrollen la actividad que ya se les habilitó en la plataforma. Y uno de esos puntos, pues, es tomar nota de la clase. Entonces, la clase se llama Identificación de grupos funcionales. ¿Grupos funcionales de qué? Pues de la química orgánica. Pues porque la inorgánica ustedes la manejan a la perfección. Ácidos, hidrácidos, óxidos, bases, sales. En cambio, en la que estamos flojitos son en la identificación de los grupos funcionales desde la química orgánica. Entonces, en este caso, vamos a tener ciertos grupos que son de carácter fundamental y que nos van a permitir el poder trabajar más fácil de aquí en adelante y que en caso tal de que llegue la prueba de estado antes de que terminemos de ver orgánica, pues ustedes por lo menos tengan claro esos grupos funcionales que allí se trabajan. ¿Listo? Entonces, por favor, necesito de la participación de ustedes, que hablen, que abran esos micrófonos, que yo los vea por ahí activos y no que como tenemos las cámaras cerradas, pues ustedes todavía estén durmiendo. ¿Listo? Para que lo trabajemos. Entonces, resulta que desde la química orgánica nosotros sabemos que tenemos 3 niveles de hibridación principales. ¿Cuáles son esos niveles de hibridación? Abran micrófonos, por favor. SP1 y SP2, ¿no? Perfecto. Tengo SP1, SP2 y SP3. SP1, ¿a qué corresponde? Alcanos. Perfecto, alcanos. SP2, Alquenos. alquenos. Y SP3, Alquinos. alquinos. Resulta que estos son, aunque no son grupos funcionales en sí, son las 3 cadenas hidrocarbonadas principales que tenemos dentro de la química orgánica. Y de ellos se desglosan una serie de grupos funcionales, es decir, una serie de elementos y compuestos importantes para la química. Entonces tenemos que estos son cadenas hidrocarbonadas híbridas
y se denominan híbridas porque es la relación entre los carbonos y los hidrógenos. Por eso se denominan híbridas, relación entre carbono e hidrógeno. ¿Qué es lo que sucede? Que para que estos niveles de hibridación se den, los enlaces deben tener unas características importantes. Si el enlace es simple, pues nivel de hibridación SP1, alcano. Si el enlace es doble, nivel de hibridación SP2, alqueno. Si el enlace es triple, el nivel de hibridación es SP3, alquino. En este orden de ideas, de ellos se van a desglosar entonces los grupos funcionales, que es en lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, en nivel de importancia, vamos a tener el segundo tema que vimos, y es el tema de los bencenos. Entonces, estos bencenos tienen una función muy importante dentro de la química orgánica, porque decíamos incluso que ellos pueden ser el símbolo de la química orgánica. Cada vez que nosotros vemos un benceno, pues vamos a saber que estamos trabajando orgánica como tal. Y esos bencenos, pues tienen unas nomenclaturas y unas especificaciones especiales, donde los tenemos los monosustituidos de un solo radical, disustituidos, donde se nombran con orto, meta y para, y los trisustituidos, pues que dependen del nivel de importancia del radical para poderlos nombrar. Pero también sabemos que estos bencenos hay unos que son más importantes que otros. Entonces, si aparecen con el grupo funcional OH, deja de llamarse benceno para convertirse en un fenol. Si aparece con el grupo funcional NO2, entonces deja de llamarse benceno para llamarse nitrobenceno. Todas esas cositas ya las hemos ido trabajando. ¿Qué es lo más importante? Que ustedes me identifiquen que si está esta estructura, bien sea con el círculo en el centro o está la estructura con las líneas en los lados, igual se llamará benceno. Y que es un grupo funcional, es decir, no hace parte ni de alcanos, ni de alquenos, ni de alquinos, sino que es un cuento aparte y se llama benceno. Ya también vimos por ahí y le echamos una cepillada al grupo funcional de los alcoholes. Entonces, ¿cómo es el grupo funcional de los alcoholes? ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo se identifica un alcohol? No todos al tiempo, OH. colapsa el sistema. OH, muy bien, OH. Entonces tenemos que ese grupo hidroxilo, cuando se encuentra en la inorgánica, es decir, unido a cualquier otro elemento de la tabla periódica diferente al carbono, va a ser parte de los hidróxidos. Pero si ¿Será que grupo, puedes ¿sí? bajar la cámara? Claro que sí. Pero si ese grupo OH se encuentra unido a un carbono, es porque hace parte de los alcoholes. Entonces tenemos que es OH. Siempre que ustedes se encuentren ese grupo OH junto a un carbono, se va a llamar un alcohol. Y la terminación de los alcoholes es ol. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener que fórmula general R, y siempre que encuentren esa R, es porque hay una cadena hidrocarbonada hacia atrás. Puede que haya un carbono, puede que hayan 2, puede que hayan 3, 4, 5, 6, 10, 20 carbonos, sin importar la cantidad. Pero siempre la fórmula general de los alcoholes será cadena hidrocarbonada con un grupo OH. ¿Listo? ¿Qué es lo que significa la R? Cadena carbonada. Cadena. O sea, los carbonos que se encuentran detrás, ¿sí? Es una cadena hidrocarbonada. Hidrocarbonada, ¿por qué? Porque tengo carbonos e hidrógenos. Ustedes saben que los carbonos no funcionan solitos. Tienen que haber carbonos con hidrógenos. Entonces, siempre que ustedes encuentren la R, no se maten la cabeza pensando en qué elemento de la tabla periódica es. Porque ahí lo que nos están indicando es que hay una cadena hidrocarbonada hacia atrás. ¿Listo? Los alcoholes pueden ser primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios. Eso depende de la cantidad de alcoholes que hayan en la cadena y también depende de la posición que tenga ese alcohol dentro de la cadena hidrocarbonada. Pero lo más importante es que usted reconozca el grupo funcional. Si usted se encontró con este OH, usted de inmediato dice, eso es un alcohol, de una.
Vamos con el siguiente grupo funcional. Estos no los hemos trabajado, de aquí para abajo no los hemos trabajado. Por tanto, necesito que me pongan mucho cuidado y que tengan ese micrófono abierto por si acaso no llegan a entender. ¿Listo? Bueno, entonces hay otro grupo funcional que se llaman las cetonas. Y las cetonas tienen una cadena hidrocarbonada, es decir, R, y van a tener un carbono unido por un doble enlace al oxígeno. Siempre que encuentren ese carbono unido al doble enlace con el oxígeno, se va a llamar una cetona. Y las cetonas pueden estar al final de la cadena o pueden ser intermedias. ¿Qué quiere decir? Que tengamos cadena hidrocarbonada y vamos a tener el grupo funcional que son las cetonas. Puede presentarse cualquiera de estas dos formas. Se puede presentar de forma horizontal o se puede presentar de forma vertical. Y a ellas se les llama cetonas. El carbono no necesita hidrógeno porque ya cumplió con la ley del octeto. Al tener enlace con la cadena izquierda, enlace con la cadena derecha y doble enlace con el oxígeno. Ya completó la ley del octeto, por tanto no requiere de hidrógenos. En este orden de ideas, siempre que ustedes encuentren esto, va a ser el grupo funcional y se llama cetona. La terminación de las cetonas es la palabra ona. Entonces hagamos un repasito chiquito. Terminación de los alcanos. Ano. Ano. Terminación de los alquenos. Eno. Terminación de Eno. los alquinos. Ino. Ino. Entonces ya los vamos identificando. Cuando una cadena hidrocarbonada termina en ano es porque es un alcano. Eno es porque es un alquino. Ino es porque es un alquino. Y si yo veo aquí que aparece la palabra benceno es porque me están hablando del grupo funcional de los bencenos. Recuerden que este no tiene terminación, sino que se utiliza la palabra completa. Terminación para los alcoholes. Ol. 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 Siempre que encontremos dentro de una cadena, dentro del nombre de una cadena hidrocarbonada, la terminación ol, es porque me están hablando de los alcoholes. Terminación para las cetonas. ¿Cómo sería la terminación para las cetonas? Para las cetonas, ona. Siempre que encontremos una cadena hidrocarbonada con la terminación ona, es porque me están hablando de las cetonas. Y va a ser un carbono unido por medio de un doble enlace al oxígeno. Todos los grupos funcionales tienen sus diferentes fórmulas. Todos se pueden ver en fórmula lineal, en fórmula estructural, en fórmula condensada, todos en fórmula poligonal. Todos se pueden ver en las diferentes fórmulas. Pero ¿qué es lo más importante? El grupo funcional. Siempre que encuentren el carbono unido al doble enlace con el oxígeno va a ser una cetona. Siempre que encuentren la cadena hidrocarbonada unida a un grupo hidroxilo, es decir, OH, alcohol. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene dudas? No me he metido todavía con la nomenclatura. Tan solo lo que estamos haciendo es mencionando cómo identificarlo. ¿Hasta ahí alguien tiene dudas o podemos seguir con el otro? Pues yo no tengo dudas, profe. Yo tampoco. Listo, entonces vamos con el otro. Tienen que ir tomando apuntes pues porque me toca ir borrando, ¿vale? Ya que mi tablero es tan grande como yo, entonces me toca ir borrando. Bueno, entonces vamos con los que más salen en la prueba de estado, los que más son comunes, se llaman ácidos carboxílicos. Y ellos, junto a los alcoholes, son los más comunes que hay dentro de la prueba. Y es porque los ácidos carboxílicos, digamos que son fáciles de reconocer y se encuentran en muchísimos productos en nuestra industria. ¿Cómo se reconoce un ácido carboxílico? Súper sencillo, porque ellos solamente están al final de la cadena hidrocarbonada.
al final o al Y se maneja con doble enlace, ¿no? y se Que maneja creo que tú ya lo había dicho, es un carbono, doble dos enlace con lineecitas, es que oxígeno, hacia el oxígeno y tiene un grupo alcohol. de alcohol. Muy bien, Coisita. Ahí tenemos entonces cadena hidrocarbonada. Esta cadena hidrocarbonada puede estar al principio de la cadena o puede estar después de la cadena. Aquí no tenemos ácidos carboxílicos intermedios, por eso también son muy sencillos de reconocer. Solamente están al principio o al final. Y tenemos un carbono unido a un doble enlace con el oxígeno y unido a un grupo alcohol. Son los dos al tiempo. Si ustedes se dan cuenta, el ácido carboxílico es la combinación entre este grupo funcional, ¿cómo se llama? Ese que les dejo ver ahí, ¿cómo se llama ese grupo funcional? ¿Cuál fue el que ¿Cetona? acabamos de ver? Cetona, muy Cetona, bien, cetona. ¿Y este grupo funcional? Alcohol. alcohol. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el ácido carboxílico es la unión entre una acetona y un alcohol. Los dos al mismo tiempo forman un ácido carboxílico. Y estos ácidos carboxílicos también son fáciles de reconocer en el nombre, porque se antepone la palabra ácido, seguida de la cantidad de carbonos, y se le da la terminación ico. Ico. Se llama ácido butanoico, por ejemplo, oico, butanoico, o ácido propanoico, o ácido pentanoico. Entonces, siempre que ustedes encuentren la acetona y el alcohol unidos a un carbono es porque están hablando de un ácido carboxílico. Y los identificamos porque se antepone la palabra ácido y se da la terminación oico. ¿Listo? Recuerden que ellos pueden estar al final o pueden estar al principio. ¿Qué quiere decir? Tengo cadena hidrocarbonada y aquí voy a tener el grupo funcional. Entonces son supremamente fáciles de identificar, muy sencillos de trabajar y son los más comunes dentro de la prueba de estado. Son los que más se trabajan en la prueba de estado precisamente por su facilidad de trabajo. ¿Listo? Entonces no se les olvide. ¿Cuál es el grupo funcional? Aquí está. Carbono unido a un doble enlace con el oxígeno y el grupo hidroxilo, es decir, dos grupos funcionales al mismo tiempo. ¿Listo? ¿Entendieron ácidos carboxílicos? Bueno, la función, ¿no? Pues porque esto tiene nomenclatura y todo el cuento y pues más adelante lo vamos a complicar. Pero lo más importante es identificar fórmula. ¿Listo? Vamos con otro, porque es que estos son varios. Son como unos 8 o 10. Bueno, vamos con los aldehídos. Los aldehídos son muy parecidos a los ácidos carboxílicos, son muy similares, pero la diferencia se encuentra tenemos cadena hidrocarbonada, ellos sí pueden ser intermedios, cadena hidrocarbonada, tengo el carbono unido a un doble enlace con el oxígeno y un hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia con el aldehído? ¿Quién se dio cuenta? Con el ácido carboxílico. Que no se maneja un alcohol. Perfecto, muy bien. Que no tenemos un grupo hidroxilo. Fíjense, tengo la acetona, pero no tengo el alcohol. Hizo falta. Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Que el carbono está unido a un doble enlace con el oxígeno con un solo hidrógeno. En este orden de ideas, deja de ser ácido carboxílico para convertirse en aldehído. La terminación de los aldehídos es la palabra al. Entonces, igual, número de carbonos, me dice nivel de hibridación y la terminación es al. Cuando encuentren esa terminación al, es porque están hablando de los aldehídos, ¿listo? Similares a los ácidos carboxílicos, pero les faltó el grupo funcional de los alcoholes para poder ser un ácido carboxílico, ¿listo? Aquí tenemos el pentanal, el butanal, el decanal, el nonanal, eso depende de la cantidad de carbonos de ahí hacia atrás, pero siempre que encuentren el grupo funcional, que es carbono unido con un doble enlace con el oxígeno y un hidrógeno, va a ser un aldehído.
¿Listo? Importantísimo. ¿Qué haya de ahí para atrás? Puede haber cualquier cosa, pero lo más importante es encontrar el grupo funcional, que ustedes aprendan a identificar ese grupo funcional. ¿Listo? Bueno, vamos con el otro. ¿Alguien lleva la cuenta de cuántos llevamos? Bueno, al final miramos a ver cuántos. ¿Cuántos vamos? Voy con los éteres. Profe, vamos 3. Ah, no, 4. 4. Alcoholes, Sí. Alcoholes, cetonas, ácidos carboxílicos y aldehídos. 4. Sí, señora. Listo, vamos con los éteres. Resulta que en los éteres hay una palabra muy parecida, hay un grupo funcional muy parecido que son los ésteres. Entonces aquí los tenemos los dos. Tenemos éteres y tenemos ésteres. En el caso de los éteres, entonces vamos a tener que es cadena hidrocarbonada con un oxígeno y cadena hidrocarbonada. Resulta que este oxígeno parte la cadena a la mitad. Ahí el oxígeno no va ni para arriba ni para un lado, no, el oxígeno queda en la mitad de la cadena. Y al estar en la mitad de la cadena la parte y toma las cadenas hidrocarbonadas como radicales. Eso quiere decir que aquí el oxígeno pasa a ser el más importante. Identificarlo, supremamente sencillo. Siempre que encuentren un oxígeno en la mitad de la cadena, van a saber que es un éter. Y se nombra poniendo los radicales. Entonces, terminación il para esta, terminación il para esta, y aquí oxi. Tenemos il porque es radical, il porque es radical, y oxi que nombra al oxígeno. No lo nombramos completo, solamente oxi. Siempre que ustedes encuentren ese oxi en la mitad, les están hablando de éteres. Metil, oximetil. Etil, oxibutil, por ejemplo, porque las cadenas hidrocarbonadas pasan a ser radicales. Y el grupo funcional vendría siendo el oxígeno, que es quien parte la cadena a la mitad. Siempre que encuentren ese oxígeno partiendo una cadena, va a ser parte de los éteres. ¿Listo? Pilas ahí. Éteres. Vamos con los ésteres. Pilas, ¿qué le faltó? La S. Éter, oxígeno en la mitad partiendo cadena. Los ésteres son un poquito más complejos, porque resulta que en el caso de los ésteres vamos a necesitar que el carbono se una directamente al oxígeno. Si ustedes se dan cuenta, en los éteres el oxígeno está solito. El oxígeno parte la cadena y no necesita unirse a ningún carbono. ¿Por qué? Pues porque él es el más importante en ese orden de ideas. Pero en el caso de los ésteres, ahí sí vamos a necesitar que el carbono se una al oxígeno. Entonces, ¿cómo lo hace? Tenemos cadena hidrocarbonada, carbono, oxígeno, cadena hidrocarbonada. Siempre que encontremos esa fórmula que se encuentra allí, vamos a decir que es un éster. Y ese éster tiene una forma específica de nombrarlos. De la siguiente manera. Espérenme un segundito porque es que esos siempre son los que me fallan. Regálenme un segundo, por favor. Carboxílicos, ésteres. Listo. Tenemos carbono, oxígeno, que vamos a tener dos oxígenos unidos a cadenas hidrocarbonadas. Tengo cadena hidrocarbonada hacia la izquierda, cadena hidrocarbonada hacia la derecha, y aquí tengo un carbono unido a dos oxígenos. Generalmente la fórmula de los ésteres me aparece así como está ahí, COO. Ella casi no aparece de esta forma, COO. ¿Quién me puede decir por qué no aparece de esa forma? Porque sería casi igual a la acetona, ¿no? Bueno, sí podría ser, pero ¿qué otra razón ustedes creen que haya para que no aparezca? Profe, ¿cómo es la pregunta?
¿Por qué ustedes creen que no aparece de esta manera, sino que aparecen los enlaces escondidos? Pues no sé si es porque el carbono, o sea, porque siempre va en la mitad el, el oxígeno y pues ya está unido ahí, entonces Y se ya resume sobrepasaría la a ley de los qué. dos. Señora, Y ya sobrepasaría la ley de qué. del octeto. El octeto, muy bien. Miren, si el carbono tiene 4 propios, más 2, 6, más 2, 8, más 2, 10. Si el éter apareciera en esta fórmula estructural, el éter estaría mal, porque ya cumplió la ley del octeto. Pero al dejar los enlaces escondidos, nosotros no sabemos cómo vaya a ser la unión de ellos. Por tanto, generalmente la fórmula nos aparece con enlaces escondidos. Siempre que encuentren cadena hidrocarbonada unida con un carbono y 2 oxígenos al mismo tiempo, va a ser un éter. Y se nombran con la terminación ato de la siguiente terminación, hilo. Butanoato de etilo, por ejemplo. Aquí también el éter parte la cadena a la mitad. Y lo hace bajo las terminaciones ato y bajo las terminaciones hilo. Entonces aquí lo que me están diciendo es un butanoato de etilo o un etanoato de propilo, por ejemplo. Las cadenas pasan a ser radicales. Pilas con los dos grupos funcionales, éteres y ésteres. Éter, oxígeno a la mitad, solito. Ésteres, carbono con 2 oxígenos a la mitad. Y ambos parten las cadenas. Éter, palabra oxi, éster, ato de etilo. ¿Listo? Pilas ahí con el grupo funcional. ¿Cuál es el grupo funcional de los éteres? El oxígeno, El oxígeno. ¿Y cuál es el grupo funcional de los ésteres? el alcohol y el carbono y los dos oxígenos, ¿no? El carbono y los 2 oxígenos, si ahí no hay alcohol. Carbono con los 2 oxígenos, ¿listo? Váyanselos grabando. Miren, más que la importancia de la nomenclatura, es reconocer estos grupos funcionales, es saber qué grupo funcional está en la cadena. Entonces aquí tenemos grupo funcional oxígeno, grupo funcional carbono, doblen las carbono con 2 oxígenos. Y parten cadenas a la mitad. Éteres y ésteres. ¿Listo? Vamos con otros que son hermanitos. Hermanos, pero de diferente papá. Vamos a tener las aminas y las amidas con D. Entonces tenemos aminas con N y amidas con D. Son hermanitas, pero con diferencias, igual que los éteres y los ésteres. Siempre que se trabaje con el grupo amino o con el grupo amido, vamos a tener presencia del elemento nitrógeno. Esto siempre va a haber un nitrógeno presente para ellas. Y lo vamos a trabajar entonces de la siguiente manera. Para las aminas tengo cadena hidrocarbonada unido a un grupo NH2. Siempre que encuentren esa cadena hidrocarbonada unida a un grupo NH2, lo vamos a llamar una amina. Eso se llama el grupo amino. Y todos cumplen la ley del octeto. El nitrógeno pertenece al grupo número 5. Más 2 hidrógenos serían 7. Más una cadena hidrocarbonada o un enlace serían 8. Entonces todos cumplen con la ley del octeto. Aminas, súper sencillas de identificar. Este se llama el grupo amino. Y es porque tengo un nitrógeno unido a 2 hidrógenos. Estas también se clasifican en primarias, secundarias, terciarias, tienen una nomenclatura especial, pero digamos que la nomenclatura más básica que se tiene es darle terminación amino al grupo. Entonces tenemos, por ejemplo, el butilamina o tenemos el propanoamina, por ejemplo. Y es porque están mencionando el grupo amino dentro de la cadena principal.
Ellas también salen en el examen de estado, pero no son tan comunes como los ácidos carboxílicos. Sin embargo, pues hay que tenerlas en cuenta. Bueno, vamos con las amidas. Entonces aquí la terminación es amina o amino, cualquiera de los dos. Butalamina, metilamina. Entonces tenemos la terminación amina, pues porque es un nitrógeno unido con los dos hidrógenos. Para las amidas, que son las hermanitas, vamos a tener la unión entre dos grupos funcionales nuevamente. Tengo el carbono unido con un grupo funcional que ya lo identificamos. ¿Cuál es ese? Cetona. Cetona, perfecto. Y voy a tener este grupo funcional que ya también lo identificamos. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama este grupo funcional? Amina. 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 Entonces ahí son la combinación de dos grupos funcionales. Una cetona y una amina al mismo tiempo para formar una amida. Las amidas no son tan comunes porque las amidas, digamos que tienen una estructura muy compleja de trabajar, entonces ellas no son tan comunes. Pero pues igual tenemos que aprender a identificarlas. Diferencias entre las fórmulas. Pilas, las aminas son sencillas, solamente tengo un NH2. En cambio, las amidas son complejas. Tengo unión entre el grupo funcional cetona más el grupo funcional amino. Y la unión de ellos dos me forma una amida, una amida, con D, amida. Estas amidas se usan sobre todo para la producción de nylon, para la producción de la seda, entonces por eso son como tan complejas. Si ustedes comparan una camisa normalita con la compra de una camisa de seda es muy costosa y es porque generalmente las amidas las produce la naturaleza. Los laboratorios pues es complicado que la hagan, entonces por esa razón son tan complejas. ¿Listo? Terminación para las amidas, la palabra amida. Esa es la terminación. Igual que en las aminas, aunque ellas también tienen unas nomenclaturas y unas diferencias primarias, secundarias, terciarias, hay otras terminaciones, pero lo más importante es reconocer los grupos funcionales. Aquí NH2 y aquí carbono unido al doble enlace con el oxígeno y un grupo amino. Entonces son las dos cosas al tiempo. ¿Listo? Creo que no son más grupos funcionales. Coisita, si me ayudas, ¿cuántos vamos? ¿O alguien? Ya te digo. Me parece mucho que no. 8, profe. Vamos 8. Listo, entonces ahí Sí. completamos los grupos funcionales, no son más. Sí, Gracias. 8. Listo, gracias. Entonces vamos a identificarlos. Vamos a reconocerlos. ¿Listo? Entonces rápidamente yo voy poniendo el grupo funcional y ustedes me van diciendo es tal. ¿Listo? Por ejemplo, este. ¿Cómo se llama este grupo funcional? Aldehído. Aldehído, perfecto. ¿Y este? Ácido, bueno, Ácido carboxílico, perfecto. Dejen micrófonos abiertos para que puedan ir participando, ¿listo? No teman a equivocarse, tranquilos que esto es con el paso del tiempo que uno les va cogiendo el ritmo. Si ustedes se dan cuenta, a mí todavía me maman gallo los ésteres, esos también me maman gallo, pero pues la idea es irlos aprendiendo a identificar. ¿Cómo se llama este? Un étere. Éter. Bueno, eso. ¿Y cómo se llama este? Éster. Éter. Éter, perfecto. Éter. ¿Cómo se llama este? alcofenol, alcohol. Alcohol, muy bien. ¿Cómo se llama este? Cetona. 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 Hay gente que ni habla, eso es porque no entendieron o porque les da pena hablar, pero ustedes son los únicos que pierden. ¿Cómo se llama este?
¿Cómo se llama ese grupo funcional? Amina. Amina. Muy bien, amina. Amina. ¿Y cómo se llama este? Amida. Amida. Mira, Amida, muy bien. ¿Y cómo se llama este grupo funcional? ¿Cómo se llama ese? Doble enlace, se llama Cadena hidrocarbonada. alqueno. Bueno, sí es una cadena hidrocarbonada, pero se llama alqueno. ¿Y este? Alquino. Aquino. Perfecto. Y si no quiero trabajarlos así, sino que quiero trabajarlos en lineal, por ejemplo, ¿cómo se llama esta carita de gato? Un Cetona. alcohol. Cetona. Perfecto, Alcohol. cetona. Porque ¿para qué le faltó para que sea alcohol? La H. porque acuérdense que es OH. ¿Cómo se llama este? Este benceno. Benceno. muy bien, es benceno, pero si está unido con un alcohol,